Decir buenos días, buenas noches, muchas gracias, con permiso, son normas que hemos conocido socialmente y que antes de alguna forma se enseñaban como con mayor empeño. Esta competencia que vamos a conocer, la competencia protectora, es la que nos va dando las indicaciones para decir qué es lo que necesitan nuestros niños a nivel de protección, a nivel física, qué es lo que están necesitando. Esta competencia se va a desarrollar en 5 elementos importantes y precisamente van a ser siempre esos conocimientos, actitudes y prácticas que como papás podemos tener en este entorno para generar esa sensación de protección en nuestros niños. El primer elemento es garantizar la seguridad, ojo, física, emocional y psicosexual de nuestros niños. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la parte física necesitamos obviamente poderles permitir a ellos desarrollarse en un entorno de un hogar, ¿verdad? Donde tengan un techo, una vivienda, un vestido, lo necesario para educarse, para escolarizarse. Esto es como lo muy básico. ¿Qué necesidades tienen de manera básica nuestros niños para desarrollarse? A nivel emocional y psicosexual, muchas veces nosotros decimos, vaya, que te abrace, ¿verdad? O dele el abrazo, dele el beso, y a veces nuestros niños no están preparados para eso, o de repente no sienten confianza con alguien y no lo van a hacer y no quieren hacerlo, y a veces los obligamos a hacerlo porque creemos que es una falta de respeto si no lo hacen. Permitir este entorno en el que ellos puedan irse desarrollando de manera emocional, psicológica, psicosexual, también en cuanto a el afecto que puedan expresar hacia otras personas, es precisamente lo que nos invita esta competencia. Es decir, estar alertas y observar cómo están tratando los otros familiares, cómo están tratando los de casa a mi niño, a mi niña, a mi adolescente, ¿verdad? O a mi joven, cómo lo están tratando, cómo lo tratan sus compañeros, sus amigos, cómo lo tratan los vecinos, las otras personas que lo conocen, cómo le hablan, ¿verdad? Cómo se desarrollan con ellos. Es precisamente esta competencia, garantizar esta seguridad, que mi niño, que mi niña, ¿verdad? Mi adolescente o joven se pueda sentir seguro en su ambiente. Ojo, no sobreprotegerlo y estar encima, ¿verdad? Para que no le pase nada. No, simplemente estar observando, entender cómo se desarrolla. ¿Será que a mi niño o a mi niña le agrada, le gusta expresar afecto, cariño hacia otras personas? ¿Verdad? Es darles la oportunidad para que ellos vayan decidiendo también hasta qué punto acercarse a los demás. El segundo elemento es la construcción de contextos bien tratantes, es decir, tener un contexto familiar, lograr, ¿verdad? Ir construyendo ese contexto familiar donde nuestros hijos puedan sentirse también seguros. Normalmente nuestros adolescentes a veces no quieren pasar en casa, o pasan solo encerrados en su cuarto, o prefieren, ahorita pues por las circunstancias se les ha hecho difíciles, pero prefieren pasar más tiempo fuera, porque a veces el contexto familiar es ahogante, no les permite generar esa sensación de protección, de alivio, de bienestar que normalmente necesitamos preparar. Entonces, un elemento fundamental para poder lograr un contexto bien tratante es precisamente evitar las discusiones en casa. Ojo, no es que no hayan conflictos, porque conflictos pueden haber, dificultades van a haber, pero es muy diferente a tener un conflicto como familia, ya sea porque cada quien no hizo lo que tenía que hacer quizá en casa, y muy diferente es empezar una discusión o generar discusiones donde se sube el tono, donde de repente hacemos miradas, donde hay gestos, incluso pueden haber golpes, ¿verdad? Estas discusiones van generando una disminución en el autoestima de nuestros niños, van generando inseguridad, temor y mucho desánimo de estar en casa. Entonces, evitar, ¿verdad?, lo mayor posible las discusiones como pareja que podamos tener,
¿verdad? Para eso existe el diálogo antes de llegar a una discusión. Entonces, generar incluso un ambiente, un momento del día o incluso de la semana, pues si no tenemos tanto espacio, donde podamos sentarnos y dialogar, aprender a dialogar, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Esta situación, ¿verdad? Surgió en casa, ¿cómo le podemos dar una solución? Pero no llegar a la discusión. Si yo como papá o como mamá o cuidador sé que soy muchas veces el causante de las discusiones o aquel que revienta también ante una discusión, entonces necesito irme valorando y evaluando qué me hace explotar, porque no logro manejarme ni controlar de repente mis emociones ante las dificultades, para poder ser un elemento en casa, ¿verdad? Que vaya construyendo familia, y una familia con un contexto bien tratante. El tercer elemento es la provisión de cuidados cotidianos. Esto es lo básico: higiene, alimentación, cuidado, ¿verdad? Un poquito ir viendo qué están comiendo nuestros niños, ¿verdad? Que cómo está su peso, está con sobrepeso, está desnutrido. Ir cuidando esta parte, la higiene, enseñarles también a cómo irse bañando, cómo irse limpiando ellos mismos, ¿no? Luego el cuarto elemento es la organización de la vida cotidiana, y aquí ya entra la parte de rutinas. Tenemos en casa rutinas, es decir, a qué horas nos levantamos, quién se levanta a tal hora, ¿verdad? Quién prepara de repente los alimentos, pues quién se sienta a comer, ¿verdad? A qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a compartir este tiempo juntos, dar espacios de recreación, ¿verdad? Buscar actividades de recreación juntos, compartir, pero ir generando estas rutinas, que el niño, la niña o el adolescente experimente esa seguridad de saber cómo está organizada la vida, ¿verdad? Esto ya le va generando también esa seguridad y disminuye la ansiedad de qué va a pasar en el día, de cómo va a suceder. No, cuando normalmente se les pide a los adolescentes que expliquen de repente cómo es su día a día, es que es lo mismo, todos los días es lo mismo, pero no sé, va variando de acuerdo a cómo vaya sucediendo. Entonces es de repente esa falta de rutinas que vamos teniendo, y es importante irla generando desde pequeños. Luego el quinto elemento es la conexión con redes y búsqueda de apoyo social. Si yo sé que mi niño o mi niña de repente necesita, ¿verdad?, un apoyo más, ya sea a nivel de salud física, emocional o psicológica, o de repente necesita un apoyo de un tutor externo, entonces es primero saber a dónde puedo acudir, investigar, tener idea, para poder ir apoyando en este refuerzo que nuestros niños necesitan. Y el quinto elemento es la socialización, sumamente importante, y era lo que decía al principio, y con esto también vamos cerrando. El saludar. Por lo general, las normas sociales van a estar siempre, porque vivimos en una comunidad o en una sociedad. No podemos esperar que nuestros niños vayan creciendo y sean adultos respetuosos, ¿verdad?, cordiales, amables, si nosotros desde pequeños no hemos dado el ejemplo. Es decir, si nosotros vamos a un lugar, saludamos, sonreímos, tratamos bien a la otra persona, y nuestros hijos están ahí con nosotros, ellos van a entender: de esta manera es que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Pero si nosotros vamos generando de repente actitudes donde ni siquiera hablamos, ni siquiera saludamos cuando llegamos al lugar, tratamos mal a la otra persona, nuestros hijos aprenden que así se socializa. Entonces necesitamos ir enseñando, pero con el ejemplo, en estos pequeños, ¿verdad?, gestos a nivel público, en los lugares públicos. Si nosotros hacemos la fila, por ejemplo, donde hay que hacer la fila, nos colocamos donde normalmente, en verdad, a nivel de norma social se nos dice, no necesitamos decir mayor palabra, porque nuestros hijos van a ver nuestro ejemplo. Entonces son de repente estas normas de socialización que se dan en la familia, en el caso de ellos en la escuela, en la comunidad, en la sociedad, ¿verdad? Son estos ejemplos, estos pequeños pasos que ellos van dando. Entonces, ¿cómo lograr que ellos crezcan con una socialización favorable, o se desarrollen favorablemente para hablar con otros, para poder dialogar, para ser respetuosos, tolerantes? Pues lo aprenden desde que nosotros lo vamos haciendo. Entonces, básicamente es esto. La competencia, entonces, protectora, no se basa únicamente en darle quizás
el techo, la comida, lo que necesita para vestirse. Va más allá, desde garantizar esa seguridad que él tiene, desde construirle un contexto, brindar un espacio donde se sienta bien, ¿verdad? Donde se sienta seguro y quiera regresar a su casa, quiera ir a su casa a descansar, ¿verdad? O de repente retomar energías para el día a día, proveer esos cuidados cotidianos necesarios, organizar también la vida con las rutinas, ver qué otras redes de apoyo, ¿verdad?, necesito para estar pendiente en cuanto a la necesidad de ellos, cómo le proveo ese aprendizaje de socialización. A eso nos referimos con la competencia parental protectora.